Hola hermanos de nuevo, pues hoy hablaremos del santo del 4 de septiembre, pues dentro de ellos tenemos a los siguientes santos. Dentro de ellos están Rosalía Santa, Bonifacio I, Moisés, Ida de Herzfeld, Marcelo de Chalon-sur-Saône Santo, Irmagarda, Irma de Schutzlein, Catalina Matej, Nicolás Rusca, María de Santa Cecilia, Buenaventura Muñoz Martínez y Pedro Sánchez Barba. Vamos a hablar de uno en específico, pues en el que vamos a hablar hoy es de San Moisés. Vamos a hablar una breve historia. Él fue un gran caudillo que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. La memoria de San Moisés, profeta a quien Dios eligió para liberar el pueblo oprimido en Egipto y conducirlo a la tierra de promisión, también se le reveló en el monte Sinaí, diciéndole: Yo soy el que soy, y le propuso la ley para regir la vida del pueblo elegido. Murió lleno de días en el monte Nebo, en tierra de Moab, a las puertas de la tierra de promisión. Etimológicamente, Moisés significa salvado de las aguas, viene de la lengua hebrea y egipcia. Moisés, juntamente como Abraham, son los dos personajes centrales del Antiguo Testamento. Es el libertador del pueblo elegido y el mediador de la alianza renovada en el Sinaí, y conforme a ella es el organizador de la teocracia hebrea. Tal fue su importancia en la historia de Israel que muchas veces el Mesías es concebido como una reencarnación del gran profeta, por antonomasia del Antiguo Testamento. Los días del Éxodo habían quedado como los tiempos heroicos de la historia israelita, y el principal protagonista de las gestas, Moisés, quedó en la memoria de todas las generaciones como el amigo de Dios por excelencia. Oriundo de la tribu de Leví, fue abandonado por su madre en una cestía de juncos en el Nilo. Dios iba a intervenir milagrosamente para salvar a su pueblo vinculado a la promesa de bendición hecha a la gran antepasado Abraham. La Biblia recalca estas intervenciones milagrosas de Dios en la vida de Moisés. El niño fue recogido por una princesa egipcia que se lo llevó a la corte del faraón como hijo adoptivo, dándole el nombre de Mosu o Moisés, que en egipcio parece significar simplemente niño. Ahí creció formado conforme a la exquisita educación cortesana. La vida de Moisés en la corte era muelle y distraída, entre cantos de arpistas y recitaciones de versos por los escribas, pero en sus oídos resonaban los gritos de dolor de sus compatriotas que estaban empleados en trabajos forzados en la construcción de una ciudad residencial que llevará el nombre de su fundador, Ramsés II. Un día el joven cortesano Moisés vio que un egipcio estaba abofeteando a un compatriota. La sangre le hirvió en las venas y en un momento de furor mató al egipcio agresor. Para evitar consecuencias enterró su cadáver en la arena, pero el hecho trascendió, pues su compatriota, al que había ayudado, le delató ante la opinión pública. El asunto era muy grave.
y Moisés tuvo que abandonar la corte para no caer en manos de la policía egipcia. La península del Sinaí, con sus etapas, era el mejor lugar para huir a las pesquisas de los egipcios, saliendo de la zona oriental de la delta, donde estaba la corte del faraón. Le bastaban unas horas de camino para encontrarse ya en terreno de nadie. El joven hebreo debió adaptarse a la nueva vida muy distinta de la complicada de la corte faraónica. Durante años su género de vida será la del beduino que conduce sus rebaños de un lugar a otro en busca de pastos. Pronto entró en las relaciones con un jeque beduino que, como Melquisedec, era también sacerdote de su tribu. De su experiencia se aprovechará más tarde para organizar la vida civil de los israelitas. El momento culminante de la vida trashumante de Moisés por las estepas sinaíticas es aquel en que el Dios de Israel se le apareció en una zarza ardiendo con la declaración solemne: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Desde ese momento Moisés tendrá que hacerse cargo de una ardua misión, la de salvar a sus compatriotas de la opresión egipcia. Ahora Dios se declaró solemnemente vinculado a sus legendarios padres, pero el nombre de Dios, Elohim, de Abraham, le parece demasiado genérico para en nombre suyo presentarse como el liberador de sus compatriotas, y así preguntó a Dios por su nombre específico, que autenticará su misión en su estancia entre los egipcios. Había oído hablar de los diversos nombres de sus dioses, y por eso ahora quiere que su Dios le revele el nombre concreto que defina su personalidad. La respuesta por parte de Dios no pudo ser más evasiva a la pregunta inquisidora llena de vana curiosidad. ¿Tú quién eres?, respondió. Yo soy el que soy. Dios quiso rodear de misterio su nombre para que no se le materializara, concibiéndole de un modo sensible conforme a cualquier noción basada en la imaginación. En adelante, el que es Yahvé será la mejor definición de la trascendencia divina. En los planes de Dios, Israel debe aislarse de los otros pueblos hasta adquirir una nueva conciencia religiosa y nacional. El cometido de Moisés es difícil. El faraón se resistía a desprenderse de aquellos semitas que necesitaba para sus obras de construcción. Por fin, después de los milagros de las plagas, permitió que los israelitas se fueran al desierto. Moisés decidió la marcha y en el mes de Abib, Nisán, sus compatriotas celebraron la fiesta agrícola de la Pascua, que este año tenía carácter de despedida y había de quedar como recuerdo de la liberación de la opresión egipcia. El éxodo no quedó desapercibido. El faraón revocó su permiso y envió un destacamento armado para obligarles a volver. La suerte estaba echada y Moisés no permitió a los suyos el retorno y así les animó a correr hacia la estepa, pero llegó un momento en que no pudieron avanzar ante ellos. Se extendía una laguna de agua que los cerraba el paso. De nuevo la intervención taumatúrgica de Moisés salvó la situación. Yahvé envió un viento huracanado y el agua se retiró de forma que los hebreos pudieron pasar a pie enjuto. Detrás, el ejército de Faraón entró en su persecución sin apercibirse de la anomalía de la retirada del agua, creyendo fuera la retirada normal de la marea, pero cuando los israelitas habían pasado, el agua volvió de nuevo y anegó a los soldados y carros del Faraón. La nueva legislación
que iba a enmarcar la teocracia hebrea, surgiría en la cima de ese monte donde Yahvé se manifestó a Moisés como un amigo a otro amigo. Ahí se establecieron en efecto las bases de la nueva teocracia. De un lado, Israel debía reconocer a Yahvé como Dios único, comprometiéndose a guardar sus preceptos, y de otro, Yahvé prometía protegerle como pueblo a través de la historia. Sin embargo, este pacto fue roto muchas veces ya en los días de la peregrinación en el desierto. En la marcha a través del desierto, Israel se mostró como pueblo de dura cerviz. Se multiplicaban los milagros, el maná, las codornices, el agua de la roca. Pero a la primera contrariedad, los hebreos querían abandonar a su Dios y volverse a Egipto. Es el caudillo Moisés el que tuvo que hacer frente a esta obstinación materialista. Durante una generación su vida estuvo consagrada a modelar el arma nacional y religiosa de un pueblo rudo y recalcitrante, y cuando se hallaba ya para entrar en la tierra de promisión, murió haciendo sus últimas recomendaciones de fidelidad a Yahvé. Por una falta misteriosa que la Biblia no especifica, el gran libertador de los israelitas fue privado de entrar en Canaán, término de la larga peregrinación por el desierto. Su recuerdo permaneció vivo en el pueblo de Israel. No hubo nunca más en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé conoció cara a cara. Jesucristo dirá que no vino a abolirla, sino a perfeccionarla en su pleno sentido espiritualista y ético. Es la mejor consagración de una obra legislativa que giraba en torno al destino excepcional de un pueblo del que había de salir el Salvador del mundo. En la visión del Tabor, Moisés, símbolo de la ley del Antiguo Testamento, y Elías, símbolo del profetismo, hacen la escolta de honor al Dios Mesías. Por eso la Iglesia cristiana, que se considera la heredera de Israel de las promesas, ha sentido siempre una gran veneración por el gran legislador y profeta del Antiguo Testamento. Pues espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like al video, compartan, comenten y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video y que Dios los siga bendiciendo.